Bueno, nuevamente muchas gracias por reunirse acá y atender este llamado tan especial y tan importante para saber y conocer sobre el último reino. Es un tema que la verdad que ya ha venido inquietándome desde hace mucho tiempo y creo que bueno, ya era el momento. Si Dios quiere, vamos a hacerlo en dos sesiones. Esta es la primera y vamos a hablar en lo que viene también de lo que está pasando en estos tiempos, ver qué significa esto de varias profecías que a veces nos han inquietado y que uno como que las deja ahí, pero que no las entiende o las malinterpreta o deja que alguien se la explique y uno dice, ah, sí, sí, pero después alguien se la explica de otra manera, ah, también. Y al final uno como que, bueno, ¿y qué es lo que es la verdad? Entonces yo le pido al Señor que en esto que vamos a ver hoy, nosotros podamos entender y que todos ustedes entiendan bien de qué se trata muchas de las profecías que se han dicho que se han cumplido, pero en realidad no, o sea, no, hay cosas que sí se cumplieron, pero hay cosas que falta por cumplir. Entonces yo le pido al Señor que nos dé también sabiduría y que me use para poder transmitir esto que el Señor me ha puesto acá, para poder entender un poco más. Entonces vamos a hablar sobre el último reino. Lo pongo aquí con R pequeña, porque en realidad después de este reino viene uno más grande. Todavía, ese sí es con R mayúscula, pero lo vamos a ver más adelante. ¿De qué se trata lo que vamos a ver hoy? Bueno, es basado en el sueño de Nabucodonosor. Era un sueño que nadie podía entender, ni siquiera él se lo había revelado a alguien, pero Daniel pudo tanto saber el sueño, de qué se trataba el sueño, como su interpretación. Todo esto fue porque Dios le dijo a Daniel que había soñado Nabucodonosor y también le dijo qué significaba el sueño y se lo entregó a Daniel para que él se lo diera a Nabucodonosor. Este sueño era para que Nabucodonosor supiera. Después, Daniel tuvo otros sueños y visiones que eran para el pueblo de Israel y también Dios para que Daniel lo pudiera transmitir de una manera adecuada. Daniel vio una estatua que tenía cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de latón, piernas de hierro, pies de barro cocido con hierro. Entonces vamos a entender en esta conferencia cómo se está llegando, o primero se llegó, porque se cumplió parcialmente lo de este reino, el último reino, y cómo se está llegando a esta última parte del último reino, en lo que es la sesión que vamos a ver hoy. Por favor, estén preparados porque yo creo que aquí hay varias cosas que vamos a conocer nuevas. ¿Qué es lo que yo quiero con esta conferencia? Primero, comprobar la infalibilidad del cumplimiento de la palabra de Dios. Dios no falla. Dios no ha fallado y Dios no va a fallar, que estamos a puertas de que se cumplan varias profecías. Todavía no se han cumplido, pero algunas ya se cumplieron y lo vamos a ver en detalle en esta presentación. Vamos también a entender por qué están pasando ciertas cosas hoy en día. Mi objetivo es que nosotros nos concienticemos de que la palabra de Dios es nuestra luz en estos tiempos y todo lo que vamos a ver aquí es para que sea de ánimo y consuelo para los creyentes, para el pueblo de Dios, no para asustarnos, sino para tener ánimo. Entonces, en esta conferencia vamos a ver de todo un poco, pero todo está conectado. Del libro de Daniel, ¿qué vamos a ver? Lo que les acabo de decir, el sueño de Nabucodonosor, que tiene que ver con una estatua y que también la Biblia le llama la imagen. Vamos a ver del libro de Daniel también lo de la mano en la pared. Vamos a conocer la visión de las cuatro bestias. También vamos a entender el macho cabrío y la cabra. Vamos a ver qué es aquello de los reyes del norte y del sur. También vamos a viajar desde el jardín del Edén hasta Apocalipsis, cómo está relacionado con la marca de la bestia. Vamos a entender también aquello de los pies de barro y hierro relacionado con 10 dedos de la estatua. Vamos a ver cómo se pasó de Babilonia a Roma y cómo ha llegado hasta el día de hoy. Vamos también a entender cuál es el papel de la tecnología en las profecías del fin. Tiene mucho que ver con lo que se le llama transhumanismo y que es lo que dice la Biblia del transhumanismo y también vamos a ver mucho más. Entonces no sé si les llama la atención lo que vamos a ver hoy. Bueno, entre hoy y la siguiente sesión, porque traté de condensarlo todo en una sola, pero es mucho tema y no alcanzo. Vamos a dividirlo en dos sesiones. Los invito a que estén muy pendientes de esta, porque esta es base para lo que viene después. Entonces, Espectacular. perfecto. Hablemos entonces de los cuatro reinos que están descritos en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 31 al 45. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabucodonosor tuvo un sueño, pero cuando él se despertó ya no se acordaba de qué era. Estaba tan angustiado que imagínese, sueña algo y no se acuerda, pero en todo caso que lo que sí sabe es que estaba angustiado. Le pidió a los magos, los astrólogos, no solamente reprodujeran el sueño, sino que lo interpretaran. Entonces la gente dice, no, pues ¿cómo se le ocurre? Por lo menos cuéntelo. Entonces decían, no, si yo se los cuento a ustedes, me van a echar quién sabe qué cuento. Entonces díganme qué soñé, a ver si son tan duros, díganme qué soñé y qué significa. Entonces no, definitivamente ellos dijeron, no lo podemos hacer
hacer. Estoy aquí como haciendo un resumen, ¿no? Y él ordenó el asesinato de todos ellos, de todos estos magos y todos estos astrólogos. Pero Daniel dijo, no, un momento, déjeme aquí, yo trabajo en esto. Daniel y sus compañeros entonces se pusieron a orar y en una visión nocturna Dios le reveló el sueño y el significado. Esto no lo pudo haber hecho un ser humano, nunca. Pero suponiendo que los magos y los astrólogos hubieran sabido, ellos nunca le hubieran dicho a Nabucodonosor lo que significaba, porque eso puede haber significado la muerte para ellos, anunciarle el fin de su reinado. Mejor dicho, por ningún lado Nabucodonosor se iba a enterar a menos que viniera de Dios directamente, un milagro. Dice Daniel 2 del 32 al 33. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de latón, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Dejémoslo ahí. La imagen simbolizaba los reinos mundiales que iban a venir en una sucesión histórica. El dominio de los gentiles, porque aquí es donde inicia para el pueblo de Israel el tiempo de los gentiles, está representado por un hombre metálico, una estatua que es metálica en su mayoría. Y esto simboliza el tiempo de los gentiles, como le digo. Son reinos mundiales que van de lo más fino que es el oro en decadencia, en degeneración. Va de un reino que es muy valioso, que es el oro, a la plata que vale menos, el bronce que vale menos que la plata, el hierro que vale menos que el bronce y al final una mezcla entre barro y hielo, o sea que va como bajando de calidad, como se dice. Es evidente aquí que no va a permanecer la grandeza que había, van a haber reinos, pero no de la misma calidad y el mismo peso que tenía desde un principio. Cuatro grandes imperios, solamente cuatro se iban a relevar el gobierno del mundo desde Nabucodonosor hasta la venida de Cristo, que son el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Aquí en esta presentación voy a hablar indistintamente de imperio, también le podemos llamar reino. Estos reinos vienen en cronología, han venido en orden y se dan en sucesión como lo va dando Daniel. La gente puede decir, bueno, pero hay más reinos. Ahí está el reino mongol, pero que haya tenido el impacto mundial solamente han sido cuatro. Entonces, el primer reino es el reino babilónico, que decía en el Daniel 2:38 dice, Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro. Este reino se dio desde el año 606 al 536 antes de Cristo. Es el imperio babilónico. Gina, tú que entraste primero, tú puedes leer aquí un segundo, por favor, lo que dice en la pantalla. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombre, las bestias del campo y las aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres esta cabeza de oro. Daniel 2:37-38. Gracias, Gina. Entonces es evidente que es un reino grande, es un reino con mucho poder. Aquí Nabucodonosor hacía lo que quisiera. Él tenía majestad y él tenía toda la capacidad de poder hacer de todo. Aquí él no le preguntaba a nadie. Él simplemente hacía o deshacía. Este señor Nabucodonosor conquistó al reino del sur, que eran las tribus de Judá y Benjamín. Después de muchas conquistas que él había hecho, él conquistó el reino asirio y el reino de Egipto, entonces conquistó también a Judá y a Benjamín. Luego viene el imperio medo-persa. El imperio es de los medos y los persas. Ellos hicieron como una alianza, eran de los dos reinos. Anabel, tú puedes leer aquí, por favor, lo que dice en la pantalla. Y después de ti se levantará otro reino menor que tú. Daniel 2:39. Tu reino fue rompido y es dado a medos y persa. Entonces, mandándolo Belsásar, vistieron a Daniel de púrpura pura y en su cuello fue puesto un collar de oro y pregonaron de él que fuese el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsásar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Daniel 5:25-31. Gracias, Anabel. Darío el Medo conquistó a Babilonia del mano del rey Belsasar. Nabucodonosor era el abuelo de Belsasar. De ahí vinieron varios reinos, de los medos y de los persas. El medo más famoso fue Darío, luego viene de los persas, vino Ciro segundo, que fue el que hizo el edicto de reconstruir el templo de Jerusalén, y luego vino después el rey Artajerjes o Jerjes o el rey Asuero que está en el libro de Esther. Entonces aquí vinieron estos dos reinos. Esta es otra parte de la profecía que también se cumplió. Termina el imperio babilónico en el 536 y ahí inicia el medio persa y va hasta el año 330 antes de Cristo. Está Daniel 5:25-31. Luego viene el imperio griego. Es el tercero. El imperio griego, que es el mismo también imperio helenístico. Yo le leo acá. Y otro tercer reino de Latón, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Daniel 2:39b. Aquel carnero que viste que tenía cuernos son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Javán.
y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Daniel 8, del 20 al 21. Javán es la misma Grecia. Entonces, este es el tercer reino, que es el imperio griego, también llamado imperio helenístico. Luego viene el cuarto imperio, que es el imperio romano, que está en Daniel 9:26. Acá nos vamos a demorar o vamos a tomar bastante tiempo de la presentación porque es el foco del título de la presentación. Sin embargo, todos los reinos de ahí para atrás tuvieron incidencia en este reino del Imperio Romano. En Daniel, miremos lo que dice entonces del Imperio Romano. En Daniel 9:26, por eso digo que aquí vamos a ver varias profecías de Daniel, dice, el pueblo de un príncipe que destruirá la ciudad, Jerusalén y el santuario. Nosotros sabemos que los romanos fueron los que destruyeron a Jerusalén en el año 70. El último imperio, el Imperio Romano, está compuesto por las extremidades inferiores y los dedos son la terminación de las extremidades inferiores. Por lo tanto, los dedos son parte del último imperio, pero Daniel hace una separación entre la explicación de los pies y de las piernas. Vamos a ver esto porque es importante. En esta conferencia me refiero al último imperio, que es donde nos vamos a quedar ahora, y al inicio de la última parte del imperio romano, que es donde estaban en este momento a las puertas como humanidad de entrar en la última parte del último reino o el último imperio, que es el imperio romano. Para resumir, entonces, la estatua o la imagen muestra que el dominio de los gentiles va a pasar gradualmente de la cabeza y es un órgano que dirige todos los miembros, va a ir bajando y llega hasta los pies. En un individuo, los pies lo que hacen es llevar el cuerpo hacia donde la cabeza está dirigiendo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Esta cronología o secuencia de los reinos, vemos cómo va cambiando de ser una unidad en donde estaba solo Nabucodonosor el que mandaba, solamente el rey de Babilonia, y luego llega un imperio en donde dos tienen que tomar la decisión y ponerse de acuerdo. Luego viene de este imperio el cuarto cuádruple, son ya 4 cabezas. Y el último imperio ya no son solamente 1, ni 2, ni 4, sino que son 10 reyes. Lo vamos a ver más adelante. O sea, el imperio va pasando de una supremacía de uno solo, ¿cómo se dice? Un manda más, hasta 10 reyes. Hasta en eso también el imperio se va deteriorando. Al final de este último imperio de los hombres, es cuando el tiempo de los gentiles se cumple, entonces a la estatua la golpea una roca, una piedra cortada de una montaña. Mucho cuidado aquí también para que tengamos en cuenta la profecía. No es que vaya llenando la tierra poco a poco. La roca aparece de un momento a otro, despedaza la estatua, queda demolida. La piedra significa juicio, no significa gracia, y es de un momento a otro. Por lo tanto, la roca, la piedra, no es el cristianismo, que dicen, sí, que ya vino el Señor y ya estableció el reino. Para los que dicen que ya pasó, no. O que es un proceso, tampoco es un proceso. La roca viene de un momento a otro. Entonces, el tiempo de la destrucción de esta estatua no va a ocurrir antes de que los dedos de los pies se formen. Mientras tanto, nos dice el libro de Daniel, lo que leímos, en ningún lado dice que la estatua se derrumbó antes. La estatua sigue y es la roca la que derrumba toda la estatua. Bueno, pero ¿y qué pasó con los reinos anteriores? Vamos a ver. En la profecía dice, como en los días de aquellos reyes. Vamos a ver también cómo 10 reyes están relacionados con los 10 dedos de los pies. La roca que lleva la estatua es Cristo, quien la Biblia también le llama roca. Cualquiera que caiga sobre esta roca, que es Cristo, será quebrantado. Quien sobre ella caiga lo desmenuzará hasta convertirlo en polvo, dice Mateo 21:44. Entonces, los 4 reinos son literales, no son reinos espirituales. Vamos a ver cómo los reinos se fueron desarrollando. Por lo tanto, el reino de piedra también va a ser un reino literal. ¿Por qué va a ser un reino espiritual o un reino simbólico si los otros reinos anteriores son literales? Porque este reino del Señor va a ser simbólico, el reino de la roca, ¿no? También va a ser un reino real, no para aquellos que dicen que el reino milenial ya existió. Quiero hacer una aclaración. El último reino no es el reino del Señor. El último reino que vamos a hablar en esta presentación es uno de los 4 reinos que vio Daniel con el sueño de Nabucodonosor. Por eso pongo reino con R pequeño. Vemos que cuando venga el Señor, cuando termine con la estatua, se acaba el tiempo de los gentiles. La Biblia habla de la plenitud de los gentiles y es ahí cuando se revela Cristo en su segunda venida. Por eso es que cuando la gente nos dice que Apocalipsis es que nos habla de la venida del Señor, no, la venida del Señor está desde hace mucho tiempo. Incluso vamos a ver ahora desde el Génesis. Y esto es un ejemplo que la venida del Señor también está en el Antiguo Testamento. Entonces la roca desaparece, la estatua completamente. Bueno, ¿quién puede leer acá? Alguien que no quiero tomarlo desprevenido. ¿Quién puede leer que está aquí? Ahora sí yo lo leo.
Dele, mamá, ¿qué dice ahí, por favor? Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos por todas las naciones, y Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Lucas 21-24. Gracias, mamá. Entonces, hasta que se acabe los 10 dedos y derribe toda la estatua. Ahí se acaban los tiempos de los gentiles, y lo dijo el Señor en Lucas. Entonces, veamos las cuatro bestias, que este es otro sueño, o no otro sueño, esto es una visión, más bien. Es una visión de Daniel. Cuatro bestias, la estatua de Nabucodonosor, cuatro reinos, no son cosas separadas y lo vamos a ver. Esta visión fue dada a Daniel 48 años después de que Nabucodonosor tuvo su sueño y ocurrió en el año 555 antes de Cristo, en el primer año del rey Belsasar. En esta visión, Daniel estaba de pie a la orilla del gran mar, el Mediterráneo. ¿Quién puede leer, por favor? Yo. Dale, Ginis, por favor. Daniel 7:1 al 3 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche y he aquí los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Daniel 7:1 al 3. Gracias, Ginis. De aquí salen cuatro bestias y viene una después de otra también. Daniel nos cuenta en orden esta visión. Nosotros podemos identificar claramente que estas cuatro bestias corresponden a los cuatro reinos representados por la estatua. Miremosla bien entonces. La primera bestia es Babilonia, como la cabeza de la estatua. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y púsose iniesta sobre sus pies, o sea, se paró a manera de hombre y fue le dado corazón de hombre, Daniel 7:4. Cuando se le arrancan las alas, no sé si se acuerdan que Nabucodonosor se volvió loco en una parte de su reinado como una bestia y estuvo 7 años afuera, al rocío y comiendo pasto. Al final, él fue restaurado por Dios cuando alzó los ojos al cielo y bendijo y alabó y glorificó a Dios. Nabucodonosor se volvió literalmente loco cuando su corazón se llenó de orgullo al ver Babilonia tan esplendorosa y Dios por eso envió este juicio sobre él. Entonces, esta bestia se levantaba sobre sus pies como un hombre y le fue dado corazón de hombre. Ven aquí una imagen que fue uno de las estatuas gigantes que se encontró en el siglo XIX y está en el Museo Británico en Londres, que son leones de piedra con alas de águila, cabeza de hombre. Se descubrió por una persona que estuvo patrocinando descubrimientos allá en la zona de Babilonia, Sir Henry Layard. Esta bestia representa el primer reino mundial de Babilonia. Esta imagen que ven aquí puede ser del rey Nabucodonosor o también una tipificación de Nimrod. Babilonia está aquí no por casualidad. Por eso yo les pedí el favor de que leyeran El Camino de Caín, cómo todo se centró en esa zona de la tierra de Sinar, al este del Edén, en la parte de Babilonia, después de que Dios expulsó a Adán y Eva y que Caín quiso llegar hasta allá. Siempre quiso volver acá. El ser humano quiso volver a Babilonia. No es algo simbólico. Allá en esa zona ocurrieron cosas bastante significativas para la historia de la humanidad. Esta combinación del león, que es el rey de las bestias, y el águila, que es el rey de todas las aves, corresponde a la realeza de Nabucodonosor. Significa la rapidez de águila y el poder y la fuerza que tenían los ejércitos de Nabucodonosor. El águila ha perdurado a través de los siglos y casi todas las culturas, casi todos los países de la tierra usan un águila y en muchos sitios encontramos un león con alas. Para adelantarme a algo que voy a decir más adelante, el legado o la herencia o la influencia que tuvo Babilonia desde un comienzo a lo largo de las naciones no ha parado y lo vamos a ver más adelante. Cuando ustedes vean símbolo de un águila con un ojo, como los que ven aquí, o un león con alas, como ven acá, son símbolos babilónicos. Una aclaración, mi Saulo. Señora, La Fuerza Aérea Colombiana, su águila de gules es la que lo representa. claro, por todos lados está el águila. Las personas pueden darle significado, pueden decir, no, es que el águila significa el animal que vuela y se remonta a las alturas, etc. Sí, le pueden decir una cantidad de cosas, pero la mayoría de las veces quien está detrás de toda esta influencia es un espíritu que nació desde Babilonia. Ahora, la segunda bestia. Dice, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes y le fue dicho así, levántate, traga carne mucha. Las 3 costillas aquí no es casualidad. Acá no es que a Dios le dio como por adornar un poco la Biblia, el libro de Daniel.
Esta bestia, que era un oso, que tenía 3 costillas, simboliza al imperio persa. El oso es el segundo animal más fuerte después del león. Es voraz, pero no tiene la agilidad y la majestuosidad de un león. Es torpe en sus movimientos. Es relativamente lento, pero es pura fuerza. Si ven cómo el poder va cambiando y se va degradando poco a poco. Estas son las características del imperio medo-persa. Es un imperio pesado en sus movimientos. No obtuvo sus victorias por su valentía o su habilidad para la guerra, sino que él lo hacía en masa, en tropas masivas. Eran cientos de miles de personas arrasando por donde iban. Hubo en una de esas conquistas, hubo un ejército de más de 2 millones de personas. Por donde iban pasando, iban dejando mortandad, iban acabando lo que sea. Por eso dice aquí, levántate y traga mucha carne. Las 3 costillas, para que por favor tomen nota, representan los 3 reinos que los medo-persas destruyeron, que fueron el reino de Lidia, Babilonia y el reino de Egipto, los 3 reinos que conquistaron. Esto fue una profecía también cumplida. Estos 3 reinos, Lidia, Babilonia y Egipto, formaron una alianza para detener al imperio medo-persa, pero no pudieron, todos fueron destruidos por el imperio medo-persa. Ahora viene la tercera bestia. Walter, ¿tú puedes leer, por favor? Después de esto, yo miraba, he aquí otra semejante a un leopardo y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y fuele dado dominio. Daniel 7:6. Gracias, Walter. La tercera bestia, que es el leopardo, corresponde al abdomen y a las caderas de la estatua del sueño de Nabucodonosor. El leopardo es la criatura más ágil y que tiene mayor gracia. Este animal es muy bonito, pero su velocidad aquí en esta visión es más que todo por las alas de ave. La Biblia dice alas de ave, no dice alas de águila. Esto no es casualidad, esto es intencional, porque él no voló como águila, porque las águilas vuelan alto, este volaba bajo. Esta bestia se refiere al imperio griego. El conquistador fue Alejandro Magno. Él era ligero, fuerte, era veloz, conquistaba rápido, se movía rápido como un leopardo. Sus ejércitos eran pequeños, pero muy valientes. Uno de los mayores conquistadores que ha habido en la historia fue Alejandro Magno. Él era hijo de Filipo de Macedonia y su misión, la misión de Filipo, era derrotar al imperio persa. El imperio persa ya iba de capa caída y Alejandro Magno terminó esa misión. Derrotó a las fuerzas de Persia y sometió a todo el mundo civilizado en esa época. El ave no vuela alto como las águilas, como decía. Los ejércitos de Alejandro Magno luchaban principalmente en tierras bajas. También esta profecía se cumplió sorprendentemente. Las 4 cabezas del leopardo representan los 4 reinos o 4 dominios en los que el imperio de Alejandro se dividió cuando él murió, que fueron sus 4 generales de mayor confianza, que para mi modo de ver cuando yo estaba estudiando esto fueron como los más pilos, porque hubo otros que también tomaron algunos pequeños territorios. Estos 4 generales tomaron los territorios de Egipto, Siria, Tracia y Macedonia, y lo vamos a ver en un rato porque esto es importante, el estudio de esta bestia, porque aquí vamos a entender la transición que hubo del papado, del reinado papal, si le puede decir así, de Babilonia a Roma, como lo vemos hoy en día. Desde el año 323 a.C. hasta el año 30 a.C., después de que murió Alejandro, no hubo un reino mundial. Hubo una especie de gap, en paréntesis, entre lo que fue el gran imperio medo-persa y el imperio romano. O sea, estaban estos 4 aquí, pero no quiere decir que el legado de Alejandro murió, no, el legado de Alejandro quedó en estos 4 generales. El que haya habido 4 imperios mundiales no quiere decir que entre estos imperios no iba a haber cierto tipo como de ruptura. Vamos a entrar en materia en lo que nos va llevando la presentación hasta el último reino. Entonces ya repasamos los primeros 3 reinos, y que vamos como en la mitad del tercer reino, cuando vienen los 4 generales. Veamos estas 4 cabezas del leopardo, que son 4 dinastías que sucedieron a Alejandro Magno. En el año 323, día 10, 11 de junio, murió Alejandro. ¿A que no saben dónde murió Alejandro? Murió en el palacio de Nabucodonosor II, en Babilonia. Qué casualidad. Unos dicen que murió a los 32 años, otros dicen que murió a los 33. Su reino fue dividido entre estos generales, como les digo. Se llamó el periodo de los diádocos, no diáconos, sino diádocos. Estos 4 generales se la pasaban en guerras, alianzas. Vea, yo leía esto y decía, Dios mío, ¿a qué horas voy a entender tanta cosa? Porque es que es demasiada. Eso parece una novela. Intrigas, muertes, asesinatos, amores.
Y estos quedaron, estos cuatro, que son Ptolomeo I, que conquistó Egipto, Seleuco, que conquistó parte de Asia Menor, que conquistó a Siria, y a Asiria, Babilonia. Yo estoy poniendo en mayúscula como los más importantes que ellos conquistaron. Lisímaco conquistó Tracia, Bitinia, Occidental, la Baja Frigia, Misia y Lidia. Y Casandro se quedó con Macedonia, que era Grecia. Iba a haber un quinto. Había un rey que se llamaba Antígono. Estos señores, los cuatro, acabaron con Antígono. Entonces, lo que era Antígono se lo dividieron entre Lisímaco y Seleuco. ¿Por qué pongo aquí este quinto? Porque una cosa muy importante, cuando ustedes estudien historia, les van a decir, no, no es cierto, es que no fueron cuatro reinos, fueron cinco, porque ahí estaba también Antígono. Entonces uno va a decir, no, es que en realidad Alejandro dividió en cinco. ¿Cuál es el propósito de cuando un historiador te diga eso? No, la Biblia no se cumplió. La Biblia se cumplió. Iban a ser cinco, pero estos cuatro hicieron una coalición para acabar con Antígono. Al final nos vamos a dar cuenta que de estos cuatro, Lisímaco fue el que salió más rapidito de todos. Y el que más éxito tuvo se llamó Ptolomeo. Lo vamos a ver más adelante. Esto era cómo estaba el imperio de Alejandro y cómo se dividió entre los cuatro imperios. Algunos mapas les van a mostrar cinco, precisamente por lo que yo les acabo de decir. Miren cómo toda esa parte verde clarita, ahí incluye toda la parte de Mesopotamia, donde estaba Babilonia. Hay algo aquí que me llamó mucho la atención. Los árabes nunca fueron conquistados por ninguno de estos imperios. Acuérdense que de los árabes también vino 12 tribus que Dios le prometió a Ismael. Estos nunca fueron conquistados. Un dato interesante que lo dejo ahí. Cuando los otros tres generales, que yo les dije ahorita, estaban luchando por la tierra, la política, pues Ptolomeo, el que se había quedado con Egipto, fue el que quiso seguir el legado de Alejandro. Él quiso fusionar a Oriente con Occidente y crear un mundo multicultural. Este señor Ptolomeo sí supo cuál era la regla de juego. La regla de juego no era algo físico, sino era algo espiritual. Él quería preservarse a lo largo de los siglos, para que por los siglos de los siglos la gente lo recordara. Quería de alguna manera preservar eternidad. Él lo que hizo, por ejemplo, él cambió la capital de Egipto, que antes era Memphis, ya llevó a Alejandría. Alejandría, y quiero que pongan esa palabra así, la subrayen, se convirtió en el principal centro económico, cultural y espiritual de Egipto. Mandó en su imperio hacer un culto al dios Serapis, que es el que les muestro al lado derecho. Este era una mezcla del dios griego Zeus y del dios egipcio Osiris. Esto fue un movimiento político, porque él quería congraciarse con los egipcios, ¿sí? Entonces tenía que dejarles a Osiris, pero también él quería seguir con el legado griego, Zeus, que según ellos es el dios más importante. Entonces fue un movimiento político y se inventó su propio dios. Y para adorarlo, mandó a construir un templo que se llama Serapion, cuyas ruinas todavía se encuentran en Alejandría. Es una ciudad que es muy importante porque no solamente fue un centro económico, cultural, sino también espiritual, y que no solamente afectó estos tiempos, sino que también afectó más adelante cosas que nosotros vemos en las escrituras. Tristemente, afectaron las escrituras. Se trabajó en Alejandría, una de las versiones del Nuevo Testamento, digamos así, corruptas por los textos alejandrinos. Digamos, dejemos los generales a un ladito por ahora. Ahora vamos a pasar allá a la cuarta bestia. Entonces dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella. Tenía 10 cuernos, estando yo contemplando los cuernos. He aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí en este cuerno había ojos como de hombre y una boca que hablaba grandezas. Daniel 7, del 7 al 8. Yo le pido al Señor que si en algún momento ustedes han leído esta profecía y o se aburren o les da pereza o no entienden, yo le pido a Dios que a partir de ahora les quede súper claro de qué se trata esto que estamos leyendo aquí en la Biblia. No sé si alguna vez ustedes leyeron esto y ustedes dijeron, como que pasemos rapidito a ver qué viene en el devocional. Sí, es verdad. ¿Cierto? La gente como que no le pone mucha atención, pero miremos porque es súper importante. Esta bestia se conecta con el cuarto imperio, el sueño de Nabucodonosor. El hecho de que esta bestia tuviera dientes de hierro y que tuviera 10 cuernos en su cabeza, el hierro viene de los miembros de hierro.
y los 10 cuernos corresponden a los 10 dedos de la estatua. Entonces, aquí Daniel vio a la cuarta bestia que representaba al cuarto reino mundial. Más adelante vamos a ver cómo estos 10 cuernos a qué corresponden, que ya pues les adelanté algo, que son los 10 reyes. ¿Quién era ese cuerno pequeño? Y vamos a mirar más cosas de esto. Vamos a entender con esto que estamos viendo cómo se cumplió el sueño, la imagen o estatua de Nabucodonosor, también en cuanto al cuarto reino. Miren que saltamos de Daniel capítulo 2 a Daniel capítulo 7. Entre estos dos, como les dije, hay 48 años. Pasó mucho tiempo Daniel en Babilonia hasta que Dios le dio esta nueva revelación. Este fue el Imperio Romano, la época en donde Roma tuvo su apogeo. Yo quiero que ustedes lo vean, que esto es muy importante para lo que va a pasar después con los 10 reyes y con los dedos de la estatua que vamos a ver posteriormente. Pero entendamos un poquito más esta cuarta bestia, lo de las piernas, ese tipo de cosas, entendamos un poco más. Quiero que pongan mucha atención porque es muy fácil aquí que puedan desviarse un poco y confundirse. Por eso yo llamé al principio, cuando vimos la estatua, al Imperio Romano, etapa 1, e Imperio Romano, etapa 2. Etapa 1 son las piernas. Pues las piernas arrancan desde arriba, ¿sí? Desde arriba. Uno las piernas no las arranca como cuando uno lo dibuja muñequitos, sino las piernas arrancan desde de la cadera un poco para abajo, ¿sí? Entonces esto significa el Imperio Romano unificado, que estuvo del año 30 antes de Cristo hasta el 395 después de Cristo. Quiero aclarar que Roma ya existía antes de esto, pero no era imperio. Era un país o era una zona, pero no era imperio. Ya tenía cierta fortaleza 100 años antes de Cristo, pero a partir de este año, del año 30, año 31, cuando el emperador Octaviano venció a los reyes o a los faraones de Egipto, que en ese momento eran Cleopatra, y Cleopatra era descendiente de Ptolomeo I. ¿Se acuerdan de Ptolomeo que ocupó Egipto? Cleopatra, que tanto nos ha mostrado en películas, en cine y todo eso, viene de Ptolomeo. Ella era faraona y Cleopatra se casó con el general romano Marco Antonio. Entonces, Marco Antonio de Roma va y se casa con la faraona de Egipto, que era Cleopatra. Ya hubo una alianza y estamos viendo ya cómo a Roma comenzó a influenciarla Egipto. Políticamente, el poder pasó de Egipto a Roma con este matrimonio y con este matrimonio arrancó el Imperio Romano. El Imperio Romano se mantuvo relativamente sólido por 4 siglos. Ellos siempre estaban en peleas y en cosas, asesinatos, etcétera, pero digamos que estuvo sólido por 4 siglos, siendo las legiones romanas temidas en todo el imperio. Y atención aquí, Gina, a lo que hablamos. El águila imperial fue el símbolo del poder militar de Roma por más de 400 años. Cada legión tenía 5.000 legionarios y eran reconocidas por arrasar a sus enemigos implacablemente utilizando métodos de tortura abominables y fue fundamental para mantener el dominio y el territorio e imponer las políticas y las leyes romanas. El águila imperial era muy importante para Roma, pero entonces miremos de dónde viene el águila. ¿Se acuerdan? Que lo vimos al principio. ¿De qué reino? Babilonia. De Babilonia, del primer reino. Ellos nunca se olvidaron de Babilonia, nunca se olvidaron del águila. Bueno, entonces sigamos. El Imperio Romano comenzó a resquebrajarse a comienzos del siglo IV por conflictos políticos y guerras civiles que terminaron con la victoria de Diocleciano, que estuvo entre el año 284 y 305, que tuvo 2 cortes imperiales, una para Oriente griego y otra para el Occidente en latino. Roma iba unida hasta Diocleciano. Pero si ustedes me preguntan cuándo comenzó la caída del Imperio Romano, estos señores lo que hacían y se deleitaban eran perseguir implacablemente a los cristianos. Y en esas persecuciones ellos no lograron acabar con la fe, sino por el contrario, entre más perseguían a la iglesia cristiana, más mártires ocasionaba Roma, más crecía el cristianismo por todo el imperio, mayor era la frustración de Roma y los conflictos internos ocasionados por el desespero de los emperadores de turno que no lograban eliminar el avance del cristianismo. No se explicaba qué pasaba. Llegamos a una fecha en el año 313 que se llama el Edicto de Milán. Y ahí en el Edicto de Milán se establece la libertad de religión en el Imperio Romano, se pone fin a las persecuciones de los cristianos. Y aquí firman 2 emperadores, o sea, se divide el gobierno romano o el Imperio Romano en 2. Constantino I, que se convierte al cristianismo, y Licinio, que seguía siendo pagano, aunque no alentaba la persecución. Esas son las 2 piernas. El Imperio Romano Occidental, que es el Imperio de Roma, que es el Imperio Papal. Después de que se firmó el decreto duró un poquito más, pero digamos que el Imperio Romano a nivel del papado se comenzó a gestar desde el año 395 al año 476 después de Cristo, pero por el otro lado seguía el Imperio Bizantino con Constantino del año 305
hasta el año 1453. Se llamaba Constantino el Grande y él la sede la trasladó de Roma a Bizancio y la llamó Constantinopla, en el mismo territorio griego. Yo sé que aquí hay mucha información, pero lo que quiero decirles con esto que les estoy contando acá es cómo se iba cumpliendo la profecía, que básicamente el sueño de Nabucodonosor era lo que Dios le había revelado a Nabucodonosor de lo que iba a pasar tanto con él como en los siguientes imperios que iban a venir después de él. Entonces, Roma se mantuvo unificada políticamente hasta el fines del siglo IV, cuando ya hubo división notoria, y entonces estas dos iglesias, la iglesia papal y la iglesia ortodoxa, se han mantenido a lo largo del tiempo. La iglesia griega ortodoxa todavía existe a lo largo de todo el Cuarto Imperio. Recuerden, aunque son dos piernas, siguen siendo parte del mismo cuerpo de la estatua. Hasta este momento, la estatua no ha sido destruida. Todavía la estatua sigue teniendo cabeza, sigue teniendo corazón, aunque ellos no fueron exterminados. Los imperios fueron como cambiando de camisa. La estatua no va a ser derribada sino hasta el final, cuando la roca aparezca. Políticamente el Imperio Romano cayó a finales del siglo V, pero espiritualmente Roma se mantuvo a través del pontífice de Roma, que nunca dejó de existir hasta el día de hoy y que a lo largo de los siglos ha tenido influencia en todos los aspectos de la vida, no solamente religiosa, sino cultural, política y financiera del mundo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, yo sé que ha habido No, bastante información. no, señor. Gracias, Sandra. Todo esto es importante para ver también lo del último imperio, la parte de los dedos, todo esto para los dedos. Devolvámonos un poco en la historia para ver cómo se efectuó el paso del legado espiritual de Babilonia hasta Egipto. Hagan de cuenta como dos brazos que se extienden de Babilonia hacia Egipto y de Babilonia a Roma. Aunque ya vimos el relevo político de Babilonia a través de los cambios de los reinos, su legado espiritual no ha cambiado y lo vamos a ver en estas diapositivas que vienen. Aquí entra una ciudad nueva para esta presentación que se llama Pérgamo. No sé si se acuerdan de Pérgamo, Sí, es una de las 7 iglesias. una de las 7 iglesias. Entonces, cuando yo les dije los nombres, los 4 generales, uno de esos era Seleuco. Seleuco se quedó con Babilonia. En el año 321, este señor fundó la dinastía Seleucida. Lisímaco, que era el otro de los 4, tomó el control de Pérgamo. ¿Sí me están siguiendo la película? Eran 4. Sí. Ptolomeo Sí, se fue señor. para Egipto, Casandro se quedó con Grecia, Seleuco Babilonia y Lisímaco tomó Pérgamo. Bueno, Pérgamo, ¿cómo así Pérgamo? Bueno, en el año 301. Entonces resulta que por esa época él tenía una persona de mucha confianza que se llamaba Filaterio. Él le dio a Filaterio como que mucho poder, le dio tesoros y todo para que se lo administrara. Filaterio asumió como el gobierno de Pérgamo en el año 282 antes de Cristo. Un año después, Lisímaco, que le dio toda la confianza a Filaterio, fue derrotado ¿por quién? Por Seleuco de Babilonia en el año 281. Ahí murió. Y Filaterio, que era la persona de confianza de Lisímaco, asume la dinastía que estaba en Babilonia, que es la dinastía Seleucida. Filaterio fundó los templos para Atenas y para Demetrio en Pérgamo. Más adelante, Atalo I tomó el reinado de Pérgamo. Atalo era otro, digamos, sucesor. Estas personas no eran sucesores de sangre, como pueden ser muchos linajes reales de la realeza de Europa. Esos eran sucesores que gente que era de confianza iba siendo puesto aquí y allá. Atalo I fue uno de esos en el año 241. Él fue rey de Pérgamo y él se hacía llamar Sóter o Salvador y Basileo rey, Atalo I. Quiero que le pongan mucha atención a Atalo I. Luego viene el hijo de Atalo I, que se llama Eumenes II, y construye el altar de Zeus. El altar de Zeus es el que el Señor le dice a Juan, como decía Gina en la iglesia de Pérgamo, donde está el trono de Satanás. El altar de Zeus era el trono de Satanás al que el Señor hacía referencia en la iglesia de Pérgamo. Los Atalos van sucediéndose hasta que Atalo III se llamó pontífice de Pérgamo y fue el último rey de Pérgamo. Entonces vemos cómo se pasa de Babilonia a Pérgamo. Babilonia, espiritualmente hablando, no quería soltar el dominio. Ya no lo tenía militarmente, ya no lo tenía políticamente, sino lo tenía espiritualmente, que incluso es mucho más significativo y mucho más destructor que los otros dominios. Entonces ya pasamos de Babilonia a Pérgamo y ahí vamos a dar otro salto. Entonces vamos a pasar de Pérgamo a Roma. Entonces en el año 133 antes de Cristo, el rey Atalo III, este que les digo, en su lecho de muerte,
le dio la herencia, digamos así. Todo su dinero, que el dinero que había recogido en Pérgamo y todo su territorio, se lo dio a Roma. Él entregó Pérgamo en el año 133 y Pérgamo llegó a ser una provincia romana más que estaba en el Asia Menor. Este rey Atalo, atención, había sido escogido por los magos caldeos, o sea, la gente que estaba en Babilonia, los magos de Babilonia, como el sucesor de Belsasar, como dice el historiador Alejandro Islo en su libro Las dos Babilonias, en las páginas 240 y 241. Yo quiero que aquí tengan mucha atención con este salto. Acuérdense de Belsasar. Aquí mencionamos Belsasar en esta presentación, ¿se acuerdan? Lo vimos al principio. ¿Qué fue lo que le dijo Daniel Sí, cuando se Daniel, acuerdan que ¿cierto? la mano iba sí, escribiendo en la pared? ajá. Belsasar es Babilonia. Exacto. Babilonia. Él era el nieto de Nabucodonosor, Belsasar. Belsasar hizo un desastre, cogió la copa del templo y se puso a beber en la copa del templo. Salió la mano en la pared a escribir, yo no lo dije aquí, salió a escribir y ahí fue cuando Daniel dijo, el reino tuyo ha sido dado a los medos y a los persas. Entonces, voy a leer textualmente aquí el libro de las dos Babilonias. Los reyes de Pérgamo, en cuyo dominio los magos caldeos hallaron asilo, fueron evidentemente puestos por los magos y por la voz general del paganismo que simpatizaba con ellos, en el lugar vacante que había ocupado Belsasar y sus predecesores. Los reyes de Pérgamo fueron aclamados como los representantes del antiguo dios babilónico. ¿Se acuerdan cuál era el dios de Babilonia? ¿Quién era la persona más importante que hubo en Babilonia que construyó una torre para llegar alto? Nimrod. Imagínense la conexión hasta el Génesis. Esto es evidente por las declaraciones pausanias. Atálogo, en cuyo dominio estuvieron los magos, su principal asiento había sido establecido y reconocido con el mismísimo carácter de Baco, cabeza de los magos. Así ocupó el asiento vacante de Belsasar y se renovó la cadena rota de la sucesión caldea. Los caldeos o babilonios recuperaron lo que fue quitado a Belsasar cuando los medos y los persas conquistaron Babilonia. No políticamente, porque ya era un imperio muy chiquito, Pérgamo. A Satanás no le importaba tener en este momento de la historia, tener un dominio territorial o político. Le interesaba tener un dominio espiritual. Ahí Babilonia volvió a coger otra vez, como se dice, el relevo espiritualmente y le regala todo a Roma. Hay un dicho que dicen en mi tierra, no hay nada gratis. Atalo le regaló todo a Roma. Los romanos, los políticos romanos, con esa hambre de plata y todo eso, pues venga para acá, recibieron eso. Pero ¿qué pasó? Entró el veneno de Babilonia a Roma. Sigo leyendo de este libro de las dos Babilonias. Sería de mayor interés para nosotros en esta breve consideración histórica ver cómo esta conexión religiosa entre Pérgamo y Roma se manifestó en el puesto de Pontifex Maximus. Prueba claramente que la religión babilónica realmente es la fuente del puesto de Pontifex Maximus de los papas de Roma. El libro de las dos Babilonias nos sigue dando un relato. Aquí les sigo leyendo. Al principio, el pontífice romano no tenía conexión inmediata con Pérgamo ni la jerarquía allí. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, el pontificado de Roma y el pontificado de Pérgamo llegaron a estar identificados. Pérgamo misma llegó a ser parte integrante del Imperio Romano cuando aquí Atalo murió y dejó por testamento todos sus dominios al Imperio Romano. Cuando Julio César, que previamente había sido elegido Pontifex Maximus en Roma, llegó también como emperador supremo gobernante de los romanos, cabeza del Estado romano y de la religión romana. Todos sus poderes y dominios fueron pasados a él. Asumió las funciones del verdadero pontífice babilónico, legítimo, embestido supremamente en él. Entonces ya tuvo todos los poderes. César tuvo, entre comillas, el título como si fuera Dios. Lo que le faltaba era el título espiritual y se lo dio como pontífice. Lo que quiero que vean aquí es cómo no solamente estamos pasando espiritualmente de un loco allá en Babilonia, que un sacerdote que le dio a Kate, no, estamos hablando de algo muy poderoso que viene desde el Génesis. Lo embistieron con la pompa indumentaria babilónica, así como Belsasar lo hizo, con túnicas de color escarlata, con el báculo de Nimrod en la mano, y llevando la mitra de Dagón, el dios pez, y llevando las llaves de Jano, el dios de dos caras, y de Cibeles, la diosa madre. El Papa fue a finales del siglo IV el único representante de Belsasar o de Nimrod en la tierra, porque los paganos manifiestamente lo decían así. El Papa al principio generaba muchas convulsiones y todo eso, pero el Papa de Roma en este momento entonces fue hecho obispo universal y los 10 reinos principales de Europa lo reconocieron como el vicario de Cristo en la tierra, el único centro de unidad, la única fuente de estabilidad para sus tronos, los 10 reyes de Europa.
Investigando aquí, les quiero decir que en Europa hoy en día hay 10 reyes, 10 reinados. No quiere decir que esos son los 10 reyes de los deditos, pero esto ha sido desde hace siglos. Y estos reyes en Europa reconocieron al Papa como el sumo pontífice desde el año 400. Bueno, incluso un poco más allá. Yo quiero que vean la conexión entre Babilonia, Pérgamo a Roma y cómo en una época al principio se sabía que el Papa era heredero de Nimrod. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta porque vamos a pasar a otro lado. Y Pues ya estamos. increíble que el Papa sea heredero de Nimrod, como que uno no lo cree. No, no. Yo por ahí estuve mandando unos mensajes también a alguien que me preguntó, lo mandé. ¿Y ustedes han visto la mitra del Papa? No sé qué es la mitra. El sombrero que usa. El origen no es como nosotros nos venden hoy en día. El origen fue completamente pagano, viniendo directamente del pontífice de Pérgamo. Julio César fue investido como si fuera un pontífice de Babilonia, pontífice de Nimrod. La mitra, que usted lo ven que está como abierta a la mitad, que está boca como un pescado. En esta época simbolizaba a Dagón, que es el dios pez. Hoy en día se ve, no sé, a algunos les parecerá chistoso, a otros les parecerá como coloquial, o algunos dirán espiritual, y en realidad sí es espiritual porque parece un pescado con la boca abierta. Aquí nos demoraríamos muchísimo hablando toda la simbología babilónica que hay en Roma, en la iglesia romana, muchísimo. El báculo que usa es demasiado evidente, pero la gente pues lo ve, como dicen hoy en día, el vicario de Cristo. Sí, eso tiene su connotación espiritual muy fuerte desde un comienzo. En fin, bueno, entonces ya vimos cómo pasó de Babilonia a Roma. Ahora veamos de Babilonia a Egipto. Alcanzamos a ver algo, pero lo quiero profundizar un poco más, porque todo esto que estoy diciéndoles aquí es una introducción para que nosotros veamos lo de los pies, que es el cuarto y el último reino. Acuérdense de Ptolomeo I, que fundó la dinastía ptolomeica, ¿sí? En 323. Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro, llegó a Egipto, conquistó a Egipto, fue rey o faraón de Egipto en el año 305, pasó la capital Alejandría, ya fundó la biblioteca de Alejandría, donde vienen los textos alejandrinos del Nuevo Testamento. Fue la cuna cultural y filosófica del Mediterráneo. Cleopatra la séptima era la última descendiente de Ptolomeo. Al casarse con Julio César, como les digo, comenzó a entregarle a Roma las cosas, pero es que esto es una película. Ella primero se casó con Julio César lo mataron, luego llegó el general Marco Antonio 2 años después y se casó también con Cleopatra. Pero luego, en el año 30 después de Cristo, el emperador Octavio venció a Marco Antonio y a Cleopatra. Ambos murieron, supuestamente Cleopatra, después de que Marco Antonio murió en la guerra, Cleopatra se suicidó y ahí, en el año 30 después de Cristo, no a las buenas, sino con intrigas y a las malas, entonces Roma conquistó a Egipto. Ya definitivamente ya no iba a ser un movimiento político, sino un movimiento militar. Entonces, por ahora vamos a concluir cómo de los 4 reinos que estamos viendo, aunque la cabeza ya no tiene un poder político hasta este momento donde vamos en el 4.º reino, que es donde está Roma, pero sí tiene una influencia espiritual. La cabeza todavía sigue mandando, sigue la cabeza todavía pensando, la cabeza todavía sigue gobernando un cuerpo. Ella va en las piernas, está moviendo. A raíz de esto, entonces, la estatua ya nos lleva a estar en el último reino, donde estamos hoy en día. ¿Quién puede leer acá que no haya leído? Yo. Dale, por favor. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Daniel 2, 40-41. Bueno, muchas gracias. Esta ya es la última parte de la estatua del sueño de Nabucodonosor. La Biblia dice que nosotros somos hechos del barro, los hombres. También dice la Biblia que Dios nos moldea como el alfarero moldea al barro. Vamos a ver cómo es la última parte del último reino, que son los pies mezclados de barro con hierro. Implica la mezcla de la simiente del ser humano, que es el barro, con la tecnología. Y esto entonces es la introducción para lo que será la siguiente sesión. Vamos a ver más adelante, les doy un anticipo, lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, con el transhumanismo y cómo se cumple o se va a cumplir esta profecía de los pies de barro mezclado con hierro. Quiero dar las gracias por su tiempo. La palabra nos dice en Daniel 12:3, y los que fueren sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que volvieren muchos a la justicia
como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí dejamos esta introducción. Muchas gracias. Absolutamente espectacular. Gracias, Misa. Bueno, yo sé que fueron muchos nombres, muchas personas, uno de allá para acá, pero si yo termino todo ahorita, yo sé que se van a confundir bastante. Entonces, Así entendamos mejor. cómo ha transcurrido la historia hasta Uy, hoy en Dios día. mío. Pero cuando nosotros veamos esto en la siguiente sesión, que va a ser de aquí a 2 semanas, vamos a darnos cuenta cómo no ha parado ahí en la historia. ¿Alguien iba a comentar algo? Muy buena la explicación, porque sí, hay mucha historia que, primero que todo, no he encontrado, como tú la encontraste, uno se guía nomás por la Biblia, y con esta base y esta información tuya, excelente. Uno empieza a atar cabo de muchas cosas. Sí. Exactamente, porque todo eso es para nosotros es filosofía, historia. Entonces No. el mal, no sé qué, no encajabas una cosa con la otra o pensabas que todo era aparte, diferente, que no tenía nada que ver, pero todo tiene que ver con la Biblia. Claro, todo está Todo tiene conectado. que ver. Y eso es Wow. lo que el No diablo solo la quiere, Biblia. que nosotros veamos la Biblia como algo accesorio, que lo veamos como que sí, como una parte más, pero es que la Biblia contiene todo. Y el mundo, la educación que nos da, se encarga de que no conectemos las cosas con la Biblia. Pero la Biblia es más actual que cualquier cosa. Si nosotros queremos saber qué va a pasar hoy y qué va a pasar mañana, escudriñemos la Escritura porque la Y Biblia que no... dice que es el libro más viejo, pero es el más actualizado. Así es, Pero así es. yo tengo una Porque pregunta, es la Misael. verdad. Dime, Gina. Es mi manera de ver las cosas, ¿no? El Imperio Mongol tuvo mucha incidencia y fue muy grande también, ¿no? Sí, ellos se la pasaban en guerra también, ellos eran bárbaros también, ¿no? Sí. Ellos no dominaron el mundo y hoy en día no hay mucha influencia en el mundo de parte de ellos. El imperio, digamos, mongol no fue un imperio que tuvo una trascendencia del mundo conocido en esa época. Uno no va a ver que los mongoles, por ejemplo, conquistaron Suramérica o conquistaron América. Uno lo que ve es que de Roma o de Italia salieron muchas cosas para el Nuevo Mundo, por ejemplo. Y hoy en día, como nosotros estamos viendo la mitología griega y la mitología romana, cómo ha influenciado a toda la tierra en todo sentido, en todo aspecto. Los mongoles sí fueron un imperio así como lo fueron otros también, como lo El fueron los Imperio galos, Ruso como lo también. fueron los Sí. francos y muchos imperios, los chinos también, pero que haya influenciado a lo largo de los siglos, que hayan influenciado al mundo, son solamente 4 imperios. Pero de todas maneras, del imperio babilónico, desde antes de Nabucodonosor, Babilonia ya había tenido un efecto en todas las religiones del mundo. Por eso les pedí el favor de que siguieran el camino de Caín, porque desde Babilonia nacieron todas las religiones de la tierra, incluso las que se fueron para el lejano oriente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, que todo esto sirva para que nos motive nosotros entender cómo las profecías se han cumplido, las que la Biblia dice que se han cumplido y cómo hay algunas que quedan por cumplirse y que nosotros entendamos en qué momento de la historia profética estamos y que cómo las cosas se están formando poco a poco en cuanto a lo que estamos viendo. Nosotros no vamos a ver muchas cosas que van a pasar con este último imperio, con lo de los pies. Antes de eso, de acuerdo también a las profecías de Daniel y también También. varias profecías, la revelación que dio Jesucristo a Pablo y a Juan, nosotros, la iglesia, no va a estar aquí para ese tiempo. La iglesia va a salir antes de que se desate todo lo que va a pasar con los 10 dedos, qué es lo que va a pasar con los Reyes. reyes, qué va a pasar con el cuerno pequeño, todas esas cosas que la vamos a ver en la siguiente sesión. Nosotros vamos a estudiarla, pero no la vamos a vivir. Como Ok. iglesia no la vamos a vivir. Nos vemos en 15 días, si Dios quiere. Ok. Oremos para despedir. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque es mucha información, pero tú también nos permites que vayamos poco a poco en el conocimiento de muchas cosas. Ya están ahí, están reveladas, pero que todavía a lo mejor falta que iluminen nuestros caminos. Gracias, Señor, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. Vamos, Dios, para que nosotros seamos sensibles a las escrituras, sensibles a tu voluntad. Te pido, Señor, que podamos entender muchas cosas que han venido ocurriendo y como lo mencionaban acá, que no nos digan o que no nos hagan ver como que son cuentos interesantes como para entretenernos, sino que son cosas que han marcado la vida, la historia de la humanidad y que hoy en día nosotros lo podemos estar viviendo pero sin darnos cuenta, Señor. Te pedimos que no importa el tiempo en el que nos encontremos, que tu palabra alumbre la oscuridad de este mundo en donde nosotros caminemos, para que nosotros a su vez también seamos luz. Te pido, Señor, que en el momento en que vayamos aprendiendo y conociendo más, podamos ser testimonio para otras personas y compartir de lo más importante, que es la próxima venida de ese imperio, de esa roca que es Jesucristo, que va a venir y va a volver a la tierra y va a acabar con toda la maldad que ha hecho el hombre y va a comenzar a hacer las cosas de ceros. Las cosas nuevas van a ser hechas todas, Señor, en ti, que tú eres nuestra roca en la que nosotros estamos firmes. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí en esta sesión en vivo y también los que lo van a ver en las redes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.